Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo se empiezan a pelear. Entonces quedan finalmente el rey del norte y el rey del sur. Eso es Daniel capítulo 11. Lean ustedes Daniel capítulo 11 y ahí te habla de las guerras internas de estos dos reyes que quedan finalmente en la parte norte y en la parte sur. Y si tú vas a Daniel capítulo 11, ahí vas a leer que en el corazón de los dos hay maldad. Se han olvidado de Dios. Bueno, Grecia cae en el año 168 antes de Cristo. Y después viene una bestia. Avancemos rápido por el tiempo, ¿verdad? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, ¿cómo dice que era? Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿qué dice aquí? 10 cuernos. Y tenía 10 cuernos. Y Daniel dijo, bueno, es que uno se parecía al león, la primera, la segunda se parecía a un oso, la tercera a un leopardo, pero esta es espantosa, ¿y qué? Y terrible. No encontró animal en la tierra para describir. ¿Quién sigue después de Medo-Persia? La cuarta bestia. Roma, republicana, Roma imperial, Roma papal. Hay una iglesia que se llama Iglesia Católica Romana. Es la única iglesia que lleva el nombre de un imperio. Es la única. Cosa curiosa. Y cuando tú te pones a estudiar, y puedes leer libros de National Geographic y otros libros de historia, pues básicamente lo que hace el clero es una copia de lo que era la Roma imperial. Allá tenían un César, y al César se le llamaba Dios, y el César era Dios. Pero cuando le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Le estaban diciendo si era lícito darle los impuestos al Dios César. Y Jesús, en su gran tan clara respuesta, dijo, mira, el César no es Dios. Al César lo que es del César, lo rebajó al nivel de lo que es polvo, y a Dios lo que es de Dios. Oye, pero el César es Dios. No. Qué tremendo. ¿Sabes una cosa por qué es importante esa separación? Porque cuando tú le quitas el poder eclesiástico al poder civil, tú tienes libertad. Pero cuando se une el poder eclesiástico con el poder civil, hay persecución. En cualquier estado, sea musulmán, sea cristiano, sea lo que sea. El pueblo sufre. Exactamente. Y los grandes principios del cielo que Dios le dio a la humanidad son pisoteados. Entonces, más o menos en el año, unos dicen que es el año 163, otros el 168. Roma era un pueblito chiquito, pueblito. Empezó a crecer. Y mientras crecía, los judíos hacen lo que se llama una liga con los romanos. Se llama la Liga de los Judíos. Y iba creciendo Roma, todavía no era un imperio, iba creciendo. El pueblo judío ya tenía siglos como pueblo. Y dijo, bueno, pues Roma va creciendo, vamos a hacer un pacto con Roma. El día que yo vaya a la guerra y te necesite Roma, te voy a pedir que tú me vengas a ayudar. Y el día que tú vayas a la guerra y yo te necesite, pues, y tú me necesites, yo te voy a ir a ayudar. Eso se llama la Liga de los Judíos. ¿Sabe que el pueblo judío allí cometió un gran pecado? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo al pueblo judío, yo soy tu Dios. No vas a hacer alianza con nadie. Yo soy tu Dios, fuera de mí no hay nadie. Pero el pueblo judío ya estaba tan despegado de Dios que le extendió la mano a Roma. ¿Y sabe cuál es la tristeza más grande?
que años después, ellos empezaron así, al tú por tú. Pero después, no me acuerdo, creo que fue en el año 70, tengo que ver bien la fecha. Antes de Cristo, por el año 70 o 90, Roma creció, ya había crecido bastante. Y dijo, pues ahora ya no somos compañeros, ahora tú me vas a pagar impuesto. Y después lo dominó y le plantó el estandarte del águila allí, en el templo judío. Ya estamos hablando del año 70 después de Cristo. Hermano, la Biblia dice lo que es Roma. Vamos a ver la naturaleza de Roma. Dice, dientes grandes ¿de qué? De hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Grecia no era tan mala con la gente. Su conquista más fue intelectual. Pero Roma, ¿quién crucificó a Cristo? Poncio Pilato dijo, ¿saben qué? Yo me lavo las manos, inocente soy de la sangre de este hombre, pero daba el permiso, ¿verdad? Ya vean ustedes, ya pasó por Pilato. Fue bajo el imperio romano. Y fueron los reyes, los encargados, los sacerdotes, fueron con Pilato. Y allí está otra vez esa famosa unión iglesia-estado, otra vez en la bestia. Recuerden, empezamos con Babilonia, unión iglesia-estado, Medo-Persia, unión iglesia-estado. Los griegos, en la historia de los griegos está un rey de los Seleucidas, Antíoco Epífanes, que también se metió al templo judío a ofrecer sacrificios de los puercos muertos, siempre yendo en contra. Ahora, ¿por qué estudiamos historia? Porque está en la Biblia en primer lugar, porque Dios es el autor y allí vemos lo que al pueblo de Dios le espera y nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando relacionamos la historia y la profecía, vemos lo que fue, lo que es y lo que será. Y vemos que nuestro único Salvador es Cristo y que nuestras libertades vienen de Dios y son derechos inalienables. Dios el hombre no lo puede quitar. Yo recuerdo que una vez acompañé aquí a la Secretaría de Gobernación a unos hermanos que les dijeron, ustedes no se pueden llamar así como se llaman. ¿Cómo se llamaban ellos? Adventistas. No, porque ya están registrados otros con el nombre de adventistas. Y allí había de otras religiones. Y ahora hay unos cristianos registrados y otros que no. Y están haciendo que se persigan unos a otros. ¿De dónde viene ese principio? De las bestias de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y se dividen las familias. Si tú tienes familiares, mira, es bien sencillo entender. De cualquier religión que sea, la mayoría están registrados, tienen ese principio de las bestias. Y ese principio, quieras o no, ellos lo están viviendo. De tal manera que cuando a ti te ven un ser libre, pensante en Dios, no traen el mismo ADN espiritual, ¿me explico? O intelectual. Ellos a fuerzas te quieren llevar allí, a esa unión de iglesia-estado. Y esa libertad que Dios nos puso en tu corazón dice no. No. Es algo impresionante la profecía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dice que surgen ¿cuántos cuernos? 10. Finalmente Roma, es una historia muy grande Roma, persigue a los cristianos, las 10 primeras persecuciones, ¿verdad? Empiezan desde el tiempo de Cristo, ya empiezan las persecuciones, pero en la unión con los gobernantes o sacerdotes judíos. Pero ya después viene lo que es la diáspora, es decir, ya es la persecución ya contra los cristianos, viene la caída de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? La caída de Jerusalén en el año 70 es bajo el Imperio Romano también.
bajo Tito. El emperador, perdón, no, bajo el, Tito no era emperador, bajo el general Tito. Y el templo es destruido. Recuerda una cosa, en el año 168 antes de Cristo, el pueblo judío le dio la mano a Roma. Y en el 70 después de Cristo, esa mano destruyó al pueblo judío. Hay un principio. La iglesia y el Estado son dos entidades en este mundo necesarias, pero separadas. Amén. Separadas. ¿Para qué? Para que esa separación te permita la libertad de adorar a Dios. Pero la profecía dice que algún día esa libertad se acabará. Tendremos que sufrir como Cristo sufrió. Amén. Amén. ¿Cristo sufrió en la cruz del Calvario? Sí. ¿Por qué sufrió? Porque los gobernantes y Roma se unieron. Hechos capítulo 4, 5. Se unieron para dar la muerte al Hijo de Dios. El que quiera vivir piamente en Cristo padecerá persecución. Estos 10 cuernos representan las 10 tribus bárbaras. Vieron varias tribus bárbaras que empezaron a atacar el Imperio Romano. Pero hay 10 tribus que sobresalen. Entre ellas están los alemanes, los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, burgundios, érulos, anglosajones y lombardos. Ellos son los que atacan Roma. Y Roma se divide en lo que hoy es Europa. Los francos, Francia. Los alemanes, Alemania. Los vándalos, es norte de África. Los érulos, lo que es parte más o menos de Italia, si no me equivoco. Los godos, ostrogodos, están en la península ibérica, lo que es Portugal, España. Roma se dividió y quedó Europa. Europa. Esas tribus bárbaras empezaron a atacar. La caída de Roma, porque Roma está dividida en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente. ¿Sí? Entonces la que cae primero es Roma de Occidente, como cuando las tribus bárbaras empiezan a atacar y el imperio romano de Occidente cae. Algunos ponen 483, otros 496. Algunas fechas varían. ¿Qué significa que caen? Que estas tribus bárbaras le quitan todo el poder. Ya se acabó la Roma imperial. Se acabó la Roma imperial. Pero la profecía dice lo siguiente. La profecía dice lo siguiente, mira. Dice aquí. Vamos a ver lo que dice la profecía. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño. ¿Qué dice aquí? Otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué más? Y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En la profecía un tiempo es un año. Y un año en la profecía pues está 360 días. Entonces son tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio. En la profecía son 1260 días, que equivalen a 1260 años. En que el papado, que ese es el cuerno pequeño, y ahorita vamos a ver por qué, iba a hacer guerra contra los santos y contra Dios. Eso está en la profecía, eso es historia. La primera orden, allá después del 538, porque vamos a hablar un poquito de ese cuerno pequeño, ¿sí? En el año 331, Constantino le dice al obispo de Roma: ¿sabes qué? Tú te quedas en la ciudad capital de Roma y yo me voy a Constantinopla.
Y ahí se divide Roma de Occidente y Roma de Oriente. En el año 533, el emperador de la Roma de Oriente le dice al obispo de Roma, porque ya había caído esta Roma de acá, le dice, bueno, yo te doy el poder que tú seas el corrector de herejes. Ah, corrector de herejes. Y cuando tú te vas a la literatura católica romana, vas a ver mucho la palabra hereje. ¿Quién es un hereje? Es el que se opone a las doctrinas de Roma. Ahora nota una cosa, estamos hablando de principios, principio de libertad, amén. Amén. Y hubieron muchos cristianos que se opusieron a las doctrinas de Roma porque dicen, déjame adorar a Dios. No, o te haces católico o te haces católico. Y eso no solo aplicó con Roma. Varias iglesias protestantes después copiaron ese mismo actuar de Roma. O te haces anabaptista, o te haces calvinista, o te haces luterano, y si no te aplicamos lo mismo. No, hermanos, nunca caigamos en ese error. Déjalo que el individuo responda ante Dios por su libertad, pero nunca que estén en ti las características del dragón, del diablo y Satanás, que es la imposición en cuestión de fe. Nunca. En el año 538 empieza la gran persecución, se le dio gran poder y autoridad, dice la Escritura, y empieza los 1260 años de persecución o de dominio papal. Una de las primeras órdenes, ¿saben cuál fue? Las órdenes de los benedictinos. Y cuando empezó esa persecución hubo un hombre llamado Columbano, irlandés, que cuando vio que los tentáculos de Roma, de la Roma papal ahora, casi llegaban a Irlanda, él huyó a una isla que se llama la isla de Jonah. Y desde allá estuvo predicando el evangelio. Libertad, libertad, libertad en Cristo. Amén. Qué hermoso es la profecía. ¿Cuántas veces? Yo no sé. Pero en el cielo, si Dios me da la oportunidad de ir al cielo, me gustaría hablar con todos aquellos que sufrieron y lucharon por la libertad para adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Y sobre todo para adorar en el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Del 538 en adelante, Roma dijo, esta es la ley. Te sometes al obispo de Roma o muerte. Por cierto, ¿cómo se evangelizó a los indios de México? Díganme, ¿cómo se evangelizó? ¿Con amor? ¿Con libertad? Los grandes conventos, la catedral que vemos, ¿cómo se hicieron esas grandes construcciones aquí en la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, en otros? ¿Cómo se hicieron? En Oaxaca, donde fuimos, hermanos. En Oaxaca. De oro. Adentro tenía oro. Aquí en el Museo del Virreinato, Tepozotlán, lleno de oro. La orden de los jesuitas que nació ya después de la reforma, la contrarreforma. Y eso lo sabe muy bien la Universidad Iberoamericana, orden de los jesuitas. Sí. Y es que todo tiene que ver con una lucha. Deja ir a mi pueblo para rendirle culto. No sé si ya les comenté la historia, pero tanta gente que sufrió y una hermana, allí hablando de Oaxaca, hermano Pedro, una hermana tiene una papelería, estaba sacando copias y de repente dice que llegó una muchacha un poco alterada y le dijo, mire, me tiene que sacar copia esto, pero no tiene que ver nada de eso. Y la hermana que tiene su papelería dijo, bueno, pues quién sabe qué será, así que empezó a sacar copias más o menos así, ¿verdad? No sé cómo saldrían las copias, pero empezó a sacar copias. Y la muchacha daba vueltas y mire, le dijo, mire, la verdad, dice, yo soy como un ayudante de un reportero. Yo ya no quiero ser católica. Bueno, pero ¿quién te está correteando, imponiendo? No, nadie dice. ¿Sabe lo que hay allí, lo que usted le está sacando fotocopias? Dice, son los instrumentos de la Inquisición que hay en la iglesia allí en Oaxaca.
Dice, y nos tocó ver y sacamos fotos, todavía tienen sangre ahí metida de años. Sangre. O sea que hubo muertes allí. Muertes. Sí. Así, sí, a la fuerza. Sí. Sí. Sometimiento. Y ojo, eso no solamente lo hizo la Inquisición católica, lo puede hacer un protestante si no tiene a Cristo en su corazón. ¿Me explico? Cuando el esposo le dice a la esposa, sabes que si no vas conmigo al templo, ya no te voy a dar comida y vestido y para tus zapatos. Está haciendo lo mismo que la Inquisición. Son principios que se violan. ¿Cómo fue conquistado México? ¿Cómo le decían, te bautizamos a tu hijo? ¿Con qué? Con la espada. ¿Lo haces católico, sí o no? Y los indios, que obviamente tenían una religión pagana también, pues básicamente lo único que hicieron fue con el mismo dueño cambiar de sistema de adoración. Es decir, el paganismo pues no viene de Dios. Eso de matar gente y sacrificarla, eso no viene de Dios. Y también el catolicismo al matar gente, porque si no bautizas al niño te lo mato, o te mato a ti, pues también no viene de Dios. Y cualquier protestante que haga eso, no viene de Dios. Cualquier cristiano que haga eso, no viene de Dios. ¿Saben por qué estamos en esta casa, nosotros? Además del COVID y esas cosas. Porque también nos quisieron imponer por ley cosas, por ley de asociación religiosa. Nos quisieron imponer un tipo de adoración que no aceptamos. Y no lo aceptaremos. Y nos podrán matar. Y moriremos libres en Cristo. Amén. Nos podrán matar. Pero no porque te quiten la vida, te quitarán la libertad. Morirás libre en Cristo. Cristo Jesús es lo que hizo en la cruz del Calvario. Él murió libre. Por mis pecados y por tus pecados. Pero murió para darnos libertad. Las grandes bestias de Apocalipsis, de Daniel y Apocalipsis, nos muestran eso. Que tenemos un derecho que solo nos lo dio Dios. Y más después, la orden de los benedictinos se dedicó a catapultar a todos los fieles que quedaban, a catapultar su fe. Y sufrieron mucho los primeros años, del 538 al 1000, casi por 1000 años ellos estuvieron al 1500. Fueron la orden, y por cierto, el papa que renunció, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué los papas toman nombres de otros? Benedicto, ¿qué? 16 o 15, ya no me acuerdo. Porque el primer Benedicto, ¿saben quién fue? El primer Benedicto fue un papa que se fue a hacer guerra contra todos los que querían adorar a Dios con libertad de conciencia. Dios dijo, acordarte has del día del sábado para santificarlo. Así dice la Escritura. Mi conciencia me dice que así lo voy a adorar. El Papa Benedicto dice, no, ahora va a ser el domingo. Por eso la orden de los benedictos en la historia de la Iglesia Católica Romana se sabe que fueron los que atacaron directamente a los adoradores de Dios en el día del sábado. Este Benedicto que renunció, que por cierto acaba de cumplir muchos años, él traía un plan. Y en medio de todo lo que digan los estadistas y todo lo que digan los estudiosos del Vaticano, Dios está en control de todo. Y Dios permitió que ese hombre saliera del poder católico romano porque su agenda es la misma de su antecesor. Viene la Reforma Protestante donde Martín Lutero grita libertad otra vez. Y entonces surge la Contrarreforma. Surge la Orden de los Jesuitas, el famoso Concilio de Trento. ¿Y cuál es el Concilio de Trento?
Bueno, Ignacio de Loyola, un soldado español, va y le dice al Papa: haré un pequeño ejército para regresar de nuevo a Roma a todos los protestantes. Somos la orden de los jesuitas. ¿Y sabes quién es miembro de esa orden? El Papa Francisco. Él es jesuita. Entonces, gracias a Dios que tenemos la profecía, ya no estamos ciegos. Ya sabemos lo que está aquí, lo que está allá. Tú sabes que la orden de los jesuitas, cuando Estados Unidos está creciendo, infiltra a los Estados Unidos y son los que hacen y fundan la famosa Georgetown University, la Universidad de Georgetown. ¿Sabes que en esa universidad se filmó parte de la película El Exorcista? ¿Sabe que los jesuitas, la orden de los jesuitas está tan metido con todas esas cosas de espiritismo? Oscurantismo. Para el que estudia la profecía, por la gracia de Cristo, no porque tiene conocimiento, es por la gracia de Cristo. Dios nos pone todas las cosas así tan claras. Es como cuando tú dices, ves, ¿no? Pero te ponen unos lentes y tú dices, pero qué clarito veo, qué precioso veo. Esos son los lentes proféticos de la historia. Y por eso nos llamamos historicistas. Porque cuando te ponen los lentes de la historia, tú sabes el tiempo en que estás viviendo, lo que se puede aproximar y la urgencia de dedicarte a Dios, porque no sabes cuánto tiempo más nuestras libertades pueden estar, tú las puedes estar usando. Ese es un punto. Y el otro punto es, si algún día, como todos ellos, te toca morir por Cristo y en Cristo, tienes que alistarte. Amén. Amén. Si los cristianos siguiéramos a Cristo porque Él fue clavado en una cruz, muy pocos nos llamaríamos cristianos. La mayoría siguen a Cristo, no por su ejemplo de vida y por su muerte, sino porque piensan que pueden obtener beneficios en esta tierra. Van a su templo, el templo que sea, a ver qué les dan, a ver a quién conocen, a ver qué obtienen. El cristiano va a Cristo porque es el único que le puede perdonar sus pecados. Es el único que le garantiza la libertad para ser lavado de sus pecados. Y esa libertad no te la da el César. No te la da ningún reino en este mundo. ¿Entendemos por qué es necesario la libertad, hermanos? La libertad religiosa en la profecía. Por eso. Entonces viene Ignacio de Loyola y le dice al Papa: estoy a tu servicio. Muy bien, se escribe una bula, se le da el permiso, inicia la Inquisición y los jesuitas son tremendos. Llevan el nombre de la Compañía de Jesús. Pero si tú te lees los libros de History of Protestantism, historia del protestantismo, historia del cristianismo, de Willy, son libros grandes. Tú vas a ver la verdadera historia del grito por la libertad en la Edad Media. Todos esos países europeos, muchos de ellos son como Inglaterra, y todos ellos tuvieron que someterse finalmente al papado. Otros se hicieron cristianos y fue una guerra. ¿Pero por qué la guerra entre todos? Pues simplemente son principios. Deja ir a mi pueblo a rendirte culto, ha dicho el Señor. Una de las historias que he leído, ya más pegado al siglo XVII, muchos franceses aceptan la libertad de Cristo en el Evangelio. Y al papado no le gusta. Les quita sus casas, sus posesiones, y léete el Código de Derecho Canónico y ahí está. Cualquiera que hable contra las doctrinas de Roma,
culpado de destierro. ¿Qué es destierro? Te quitan tu casa. Y por ahí vienen disfrazados de otras cosas. Aquí en México, que si te agarran rentando para tal cartel o para otra cosa, te quitan tu casa. Por ahí viene, detrás viene. La historia nos dice lo que viene. Pero eso es bueno, consagrarnos a Dios, dedicarnos a Dios. Amén. Algún día esta libertad será quitada, dice la Escritura. Así que los desterró. Y dijo, váyanse de Francia. Un país, no sé si fue Suiza. Les dijo, acá los queremos. Bueno, pues se van a ir, pero no cuando ellos quieran, cuando nosotros queramos. ¿Y saben cuándo Roma quiso que se fueran? Al inicio del invierno en los Alpes suizos. Tengo entendido, la historia dice que salieron como unos 7,000, 8,000. Su único delito, no someter su conciencia a la unión iglesia-estado. Digo, ahí váyanse. Los mandó sin cobija, sin zapatos y sin alimento. La mayoría de los niños, hombres y mujeres, quedaron sus cuerpos enterrados en la nieve. Ahí quedaron. Los únicos que pudieron llegar salvos, creo que sanos y salvos, a la ciudad de Berna, en Suiza, fueron entre unos 300, 400. Y cuando los protestantes, los que entendían el concepto de libertad religiosa, los empezaron a ver bajar y llegar, ellos corrían como sus hermanos a darles zapato, a darles comida. La bestia espantosa y terrible. Y después sale un cuerno pequeño que habla palabras contra Dios y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y ¿qué más? Y la ley. Vete a la historia, simplemente vete a la historia. Y Roma ha cambiado los 10 mandamientos. Todos los ha cambiado. En el catecismo romano dice santificarás las fiestas. En la Biblia dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Amén. Amén. Hay 2 mandamientos. Oiga, ¿qué tan precisa es la profecía? Que Roma papal iba a cambiar la ley. Ahora, el que no se adaptare a esos cambios, ¿qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer Roma? El papado, ¿qué va a hacer? Matarlos, muerte. Decreto de muerte. Decreto de muerte. Es lo que dice Apocalipsis capítulo, miren, vamos a Apocalipsis por favor. Apocalipsis capítulo 13. Y saben ustedes que ahorita, si nosotros nos vamos a la historia, ahorita Europa sigue dividida, pero el papado, ese cuerno pequeño, que la Biblia no lo menciona en la profecía, está agarrando un poder tremendo en Europa. Apocalipsis capítulo 13. Dice el verso 11. Después vi otra bestia. ¿Qué es una bestia en profecía? Un imperio, un rey. ¿Sí? Y después vi otra bestia. Ahora, ese es el verso 11. Pero también en el verso 13 dice, me paré en el capítulo 13, verso 1. Miren lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Otro día estudiaremos eso. Es bien impresionante cómo lo vas a encontrar tú en la historia eso. Y sobre sus cabezas un nombre que dice. ¿Qué es una blasfemia en la Biblia? Esta es una bestia que reta la autoridad de Dios. Una blasfemia en la Biblia es retar la autoridad de Dios. Y solo en la historia el papado ha retado la autoridad de Dios al cambiar la ley de Dios. Porque eso es pisotear la ley de Dios. Ajá, sí. Es menospreciar la ley de Dios. Yo voy a hacer mis propias leyes. Así que
para entrar a esta última bestia es necesario hablar un poquito de cómo cae el papado. Ustedes dirán, bueno, es que el papado sigue. Hermano, la orden de los jesuitas fue tremenda. Y en 1793 o 96, no soy muy bueno en fechas, pero el papado le dice a los jesuitas, ustedes desaparecen. Más o menos 300 años que los jesuitas habían hecho de las suyas. Y el papado le dice, ustedes desaparecen. Todos los gobiernos me han dado razón de que ustedes son malísimos. Y el papado desaparece a la orden de los jesuitas. Pero ellos no se desaparecen, son muy sagaces. Ellos van y en Francia crean varias órdenes en Francia. En Francia también son expulsados. ¿Sí? Pero regresando a que el papado los desaparece, entonces ellos se vengan, se infiltran en Francia, se infiltran en el ejército, y entonces ellos van con el general Berthier que manda Napoleón y toman preso al papa. Ese poder que los desapareció, ellos van y lo toman preso a través de un general que se llama general Berthier. Y el papa es tomado preso y muere un año después, allá en Ravenna, en Francia. ¿Por orden de Napoleón Bonaparte? Sí, por orden de Napoleón, pero infiltrado por la misma orden jesuita. Es tremendo el asunto. Sí. Mira sus consecuencias. Ajá. Y parece que se acabó el papado. Eso se llama en la historia una herida de muerte al papado. Los estados pontificios, más o menos parte de la mitad de Italia que gobernaba, se los quitaron. Cero. No tenía nada. No tenía poder, no tenía nada. Parece que el papado había muerto como poder. Pero la profecía dice que iba a recibir una herida de muerte y que esa herida iba a ser sanada. Un año después, 2 años, por los 1800, la misma Francia le dice, ok, cardenales, pónganse de acuerdo porque creo que sí necesitamos un papa, creo que me equivoqué. Años después, 1929, Mussolini le otorga lo que hoy es el Estado Vaticano a Roma. Y Roma lo único que pedía, yo quiero un terrenito donde yo sea el soberano. Y desde el Vaticano Roma gobierna no solamente Europa. Ahorita les voy a presentar como la influencia que tuvo Roma en la ley de asociaciones religiosas aquí en México. Hay un compañero, saludos donde estés hermano, tú sabes quién eres. Él trabajaba en uno de los edificios y cuando vino el Papa a México, el Papa que ya vimos que trae una historia profética, le tomó fotos a toda la historia que pusieron en las vitrinas solo para los invitados. Es decir, pusieron documentos únicos de la relación de México y el Vaticano. Y le tomó fotos porque él trabajaba, por ahí trabajaba, no puedo decir bien dónde trabajaba por seguridad. Y le tomó fotos a todo lo que es la relación Iglesia-Estado de México. Y me dijo, aquí está un regalito. Y ahí lo traigo, ahorita se lo voy a mostrar, ¿está bien? Son fotos únicas, vienen algunas en latín. De cuando Salinas de Gortari empieza a hacer esa relación de Iglesia-Estado después de 1857-1992. Entonces vamos por partes. En 1929 Mussolini le devuelve el Estado Vaticano y mira, Roma empieza a crecer. Nos vamos rápido y para 1992 ya Juan Pablo II, ¿cómo se le conoce a Juan Pablo II? El viajero de la paz. ¿Pero cuál viajero de la paz? Sí, exactamente, son negocios y vino en México y a todas las religiones y a todos los mexicanos nos dijo, tienes que estar en una asociación religiosa, el Estado se doblegó. Tengo un artículo de un libro de la Universidad de Toluca donde dice, el Estado mexicano se doblegó ante el Vaticano. Así lo dice. Oiga, pero mi himno nacional dice, un soldado en cada hijo te dio. Olvídate de ese soldado.
Mejor que sea un cristiano que Dios ponga en ti, amén. Que ponga un pensamiento cristiano de libertad, a eso me refiero. Fíjate cómo avanzó el papado. El papado en el 90-92 estaba tirando el comunismo, tremendo, pero estaba poniendo sus huellas en los países comunistas. En los Estados Unidos, ¿sabes qué tiró por los 90? El muro de separación de iglesia-estado. Lo hizo más pedazos. Y aquí en México también vino a tirar con Salinas de Gortari y el papado el muro de separación iglesia-estado. Y para esa época en Centroamérica y Sudamérica también empezaron a caer ese muro de separación. Y hermanos, la libertad, verdadera libertad religiosa, que es un don que viene del cielo, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, está muy pronto a sernos quitada. ¿Sabes por qué? Porque hoy los jesuitas han recuperado el poder. Tienen controlada la religión a través de asociaciones religiosas, a través de todo lo que está pasando. Asociaciones civiles. ¿Y sabes cómo vivimos? Yo no sé si te ha tocado ver videos donde una vez me mandaron un video donde un niñito como de 4 o 5 años anda así en el monte y un oso anda detrás de él, pero el niño ni en cuenta. Así estamos en esa situación hoy. ¿Sabes quién dirigió las bases para que López Obrador fuera presidente? Los jesuitas. ¿O no, profesor? Claro. Nuestra libertad está en peligro. Concilio de Trento, 1545, creo, 1563, es el concilio en un pequeño pueblito al norte de Italia. Ahí se planeó todo esto. Volveremos a los protestantes al dominio de Roma. Sí. Y se planeó el primer concilio ecuménico, es decir, otra vez todos somos hermanos. ¿Cuál hermanos? ¿Cómo va a ser mi hermano alguien que me quita la libertad y me manda a la hoguera y vete al Museo de la Inquisición en México? ¡Qué tremendo está eso! ¿Cómo van a ser tus hermanos? Sé que ustedes son visitas por primera vez. Pero oro al Señor para que su palabra no regrese vacía en tu corazón. Repito, el mundo está como ese niño que atrás traía un oso. Ahí estamos. ¿Sí? Y entonces dice la Escritura, ahora sí vamos. Dice la Escritura en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 12. Estamos ya terminando, casi. Nos faltan unos cuantos minutitos. ¿Sí? Dice la Escritura en el capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia. Es decir, después del papado, viene otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. De otra bestia. Esta bestia, obviamente, todas las otras bestias que le han quitado al pueblo de Dios, su libertad de adorarlo en conciencia. ¿Sí? Pero dice la Escritura, viene otra bestia, es decir, peligro de la libertad religiosa otra vez más. Y dice, verso 12, verso 11, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, esta bestia declarará ser cristiana. El cordero en la Biblia es Cristo, pero va a hablar como ¿qué? Dragón. Ahora, el dragón, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que hace? Desde el cielo se va en contra de ¿qué? De Dios. El dragón siempre va a engañar, el dragón siempre te va a quitar la libertad, es el diablo, pues. En otras palabras, es una nación con principios cristianos, pero que terminará imponiéndote la cristiandad que ellos quieran. Oiga, ¿y cuál es la nación que después, en 1793, 98, 93, porque caía, estaba la Revolución Francesa, 1798, el papado recibía esa herida tremenda? ¿Qué nación estaba creciendo como cristiana? Los Estados Unidos de América.
Los Estados Unidos de América. En ningún otro lugar, ni en México, y no soy malinchista, es profecía, no estamos hablando de a quién le vamos. En ningún otro país se ha implantado el concepto de libertad religiosa. No fue fácil. Roger Williams, el que implantó ese concepto que después se implementó en la Constitución de los Estados Unidos de América, tuvo que vivir con los indios para proteger ese principio. No fue fácil, nunca ha sido fácil la libertad. Pregúntale a todos los héroes mexicanos y a todos todo lo que tú sabes que han luchado por la libertad. Nunca ha sido fácil. Ustedes que han venido de lugares y todos los que han vivido, muchos que viven en la Ciudad de México, nunca ha sido fácil tener una libertad. Bueno, aquí está la profecía. Hablará como dragón. Se te quitará la libertad otra vez. Vamos para allá. ¿Qué son todos estos protocolos más allá? Sí, yo acepto que hay una enfermedad, la gente está muriendo, es cierto. Conozco gente que se murió. Pero hay protocolos que han sobredimensionado esta situación de control. Mira, qué tan sencillo es la escritura, ¿te das cuenta? Qué tan sencilla es la escritura. Sigue diciendo, verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué dice allí? Adoren a la primera bestia, es decir, los principios del papado, cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, los Estados Unidos de América van a implementar una ley para quitarte la libertad y te van a hacer adorar los principios de Roma. Y la cosa está muy avanzada ya. El papado es jesuita. En los Estados Unidos, si ustedes ven los últimos desarrollos que hay en los Estados Unidos, ¿qué hay en los Estados Unidos ahorita? Hay cierto tipo de caos. Mira, este es un análisis que he estado haciendo esta semana. Donald Trump está cotejando a los católicos y a los protestantes. Y Joe Biden, vi una entrevista que le hicieron los jesuitas, y él dice, mi carrera se la debo a los jesuitas. Wow. Joe Biden, candidato demócrata. Tenemos la profecía, hablará como dragón. Cuando tú ves que las libertades en los Estados Unidos empiezan a caer y que están cayendo, que allá tú ya no puedes ser libre porque todo es ley de esto, ley del otro. Pero cuando llegue una ley de adoración, porque aquí lo dice, hermano, sabrás que ha llegado el fin. El único país que protegía el gobierno de la libertad, la dejará de proteger y habrá una anarquía total en los Estados Unidos y como resultado de todo el mundo. Ya escuchamos los pasos y mira lo que dice. Verso 12 a la mitad, y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de ¿qué? ¿Qué dice? Mandando, es decir, no hay libertad. Otra vez más inquisición, otra vez más control, otra vez más pisoteo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese, ¿qué dice allí? Matar a todo el que no la adorase. Va a haber una ley ¿de qué? De adoración. ¿Y cuál es la marca del papado? Hermano, el papado ha dicho, la marca de la iglesia es el domingo. El sello de Dios, nosotros sabemos que es el sábado. Ahí dice, en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay.
Roma dijo, a mí no me importa el sábado, es el domingo. ¿Qué día adora Roma? Porque dice que va a ser un día de adoración, ¿sí o no? ¿Qué día adora Roma? ¿Qué día es que es válida la misa de acuerdo al Código de Derecho Canónico, al Catecismo? ¿Qué día es válida la misa? La única misa que es válida para Roma es en el domingo. La misa del domingo, no la del sábado. Y aunque fuera del sábado no podemos adorar. O sea, ahora si tú quieres, tú puedes ir, tú eres libre, ¿me explico? Yo no te vengo a quitar la libertad. La Biblia dice que habrá una ley que quite la libertad religiosa. Aquí está. Mandará, hará que hagan, que adoren. Ahora, la Biblia te muestra un día de adoración. ¿Sabes cuál es? Isaías 66, así, ahí lo dice. Dice, y será que de mes y de sábado, mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Eso es lo que dice Dios. Tú eres libre de aceptar lo que dice Dios. Toda la historia desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, Roma imperial, Roma papal, la Revolución Francesa, los Estados Unidos, ha sido una lucha de adorar a Dios en libertad. Ha habido mártires y gente que ha sufrido. Los valdenses, siglo X, XI. Roma dijo, estos no se someten a mí. Y una de las últimas cosas que hicieron contra los valdenses es que los encontraron viviendo en una cueva y ahí les echaron fuego y ahí los quemaron. Libertad. Entonces mira, aquí está, dice, e hiciese matar a todo el que no la adorase, verso 15, verso 16. Y hacía que, ¿qué dice allí? Todos. Pequeños y grandes. Ajá, ¿qué más? Pobres, ¿Sí? libres y esclavos. Se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente. Y luego, y que ninguno pudiese comprar ni vender tuviese la marca, ajá, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Será algo de adoración? La Biblia te lo está diciendo. Será algo de adoración. Y la adoración irá ligada al comercio. Aquí lo dice. ¿Tienes la marca de la adoración de la bestia? Podrás comprar y vender. ¿No tienes la marca de la adoración de la bestia y tú te sometes libremente a Dios? No podrás comprar ni vender. Y entonces, ay hermano, si tú escoges a Dios, Él te va a escoger a ti. Amén. Amén. Sí. Y vendrá una persecución cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Esta es la unión global. Esto hoy se llama la globalización. Esa es la globalización. Estos protocolos que vemos, yo ahora en la pandemia me preguntaba, Señor, gracias por tu palabra. Yo decía, ¿cómo que libres y esclavos y ricos y pobres? Si un rico tiene el dinero, ¿cómo se va a someter? Pero hoy ya empecé a ver cómo se someten los ricos y cómo se someten ¿quién? Los pobres. Hoy empecé a ver en la pandemia cómo se someten los niños y cómo se someten los grandes. Hoy empecé a ver en la pandemia que si tú no traes ciertos requisitos como gel y cubrebocas, no puedes comprar ni vender. Estamos viendo que esto que dice en la profecía se está acercando, pero no es el gel ni el cubrebocas la marca de la bestia, es la marca de adoración de Roma que va a imponer Roma a todos, es lo que dice la Escritura. Así como en las edades pasadas todos quisieron imponer su marca de adoración, así será al final. Hermana Patti, hermanos que están aquí, hermana profesora, somos hechos y creados a la imagen de Dios. Esa imagen es sagrada. La imagen de pensar y decidir por nosotros mismos. Amén. Amén.
Y el diablo querrá imponernos una marca para quitar esa imagen y obligarnos a adorar. Todo va por allí. Ahora quiero mostrarles, ya para terminar, lo que me pasó. A mí me encanta la historia, porque la profecía y la historia son la misma cosa, solo que entendido en profecía, entendida la historia con el trasfondo espiritual de Dios. Entonces, este hermano me pasó esto. Son muy pocas veces que lo muestro porque no me da tiempo, ¿sí? Pero ahorita que hablamos este pequeño tema acerca de la historia, se lo quiero mostrar. La sabática, fotos, Madison, Mitepec, Music, Selling, aquí está. Miren, me voy a sentar aquí en esta silla, está bien, con su permiso, para irles diciendo. Ayúdame, hermanito. Bueno, aquí. Mire, ¿qué tenemos aquí? Esta es la primera. México, 27 de marzo de 1922. ¿Sí? Cuando empezaban esos coqueteos del Estado con Roma. ¿Esto de dónde sacó? De la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en una exposición cuando vino el Papa Benedicto XV. O 16. Bueno, ya le estoy quitando y poniendo. ¿Sí? Simplemente vamos a leer el primer documento. Miren desde cuándo. O sea, y es que Roma, ten mucho cuidado. Cuando Roma agarra el poder, la libertad la tienes contada. Dice ingeniero Alberto Pani, Ministerio de Relaciones Exteriores, presente. Y luego dice aquí el reverendo padre Trono, ¿qué dice aquí? Troncoso, perdón, es portador de una carta autógrafa con la cual el Santo Padre Pío XII comunica al excelentísimo señor presidente de la República, ¿qué dice aquí? Exaltación a la cátedra de San Pedro. Le está diciendo, mira, vamos a elevar a una persona a una cátedra de San Pedro y le avisamos a usted, señor presidente. Para hacer llegar dicho augusto documento a las manos del excelentísimo destinatario, no podría encontrar por el cierto mejor conducto que el de BE. Le ruego pues, ¿qué será BE? Eso vuestra excelencia. Gracias por ayudarme. Que el de vuestra excelencia, le ruego pues que haga el favor de ponerlo en las manos de su excelencia. Y miren, este es el foco donde alumbraba la foto. Y de hacerle notar que este acto del Santo Padre es una prueba de aprecio hacia el digno jefe de la nación. Esto es un coqueteo, ¿verdad? Y que no implica en nada compromiso de cualquier género. ¿Se acuerda que antes, no, es que Roma sí empieza, mira, es que yo no quiero nada contigo, pero ya empieza a querer, ¿entiende? Desde 1922, dice, vamos a subir a tal persona, le vamos a subir a la cátedra de San Pedro, pero es solo para comunicarle a usted, no hay ningún compromiso, no hay relación iglesia-estado. Hoy, eso fue en 1900, ¿qué? Y en 1992 Roma lo logró, ¿qué les parece? En 1992 Roma logró la relación de iglesia-estado. Tremendo. Miren, hermanos, solamente se lo voy a mostrar porque son todos estos, miren. ¿Cree que lo veamos toda la tarde? Son documentos únicos. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver qué tenemos aquí. Hay unas que no se ven muy bien. Sí, soy el BE, bueno, ahí está el BE famoso que vuestra excelencia, y a veces me falta tiempo, pero vamos a ver esta otra, a ver qué dice aquí, porque aquí le pusieron algo, nota del delegado apostólico en México, Felipe, dirigida a Alberto Pani, ministro de Relaciones Exteriores, en la que le informa que es portador de una carta autógrafa en la cual el Santo Padre Pío XI comunica al presidente de México, Álvaro Obregón, su exaltación a la cátedra de San Pedro, perdón. Entonces, este papa le está diciendo, miren, yo soy papa. ¿A quién le está diciendo? A Álvaro Obregón. Eso fue en 1922. Oiga, ¿y qué pasó en 1923, 24, 25, 26, 27?
La guerra cristera, exactamente. ¿Y qué es la guerra cristera en México? ¿Nos puede explicar, profesor, qué es la guerra cristera? Patrocinada por la iglesia. Ajá, no, hermano. Cambiaron el artículo 13 de la Ok. Constitución y el artículo 20, creo que es el 27, 24, 24 que dice que tenemos derecho a tener la religión que se nos dé la gana. Pero Roma se fue contra eso, ¿verdad? Y armaron a la gente para que... Y armaron a la gente de Occidente, Guanajuato, parte de Querétaro, sobre todo Jalisco. Y allí vino el Cristo Rey, que pusieron en el Cerro del Cubilete, en Guanajuato. Y desde allá viene, imagínense, desde 1922, Roma dice, tengo que meterme a México, tengo que meterme. Pues le mando una carta, mire, soy Pío XI, y le comunico que soy papa, en otras palabras. Pero Álvaro Obregón por acá, pero el mismo papa que le estaba comunicando eso, obviamente que ya estaba armando la guerra cristera en México. Son principios de libertad versus principios de control y opresión. Cristo nos hace libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora vamos a seguir viendo estos documentos, ¿está bien? ¿Sí? Son documentos históricos. Vamos a ver este otro. A ver, ¿qué es esto? Esto es carta de su santidad Pío XI. Ahí está la carta, miren. Bueno, ahí está. ¿Saben cuándo fue tomada esta foto? En el 2016. Ahí está. Pero esta es la carta que le envía. Y esta es una foto del original. Esta es la carta que le envía el presidente Álvaro Obregón al Papa. Ahora, ahí está. Es el coqueteo. Ahora, hermano, recuerda una cosa. Cuando el Estado y la Iglesia se unen, algún día está cercana la persecución. Y hoy está más cercana que en esos tiempos. He recibido la carta autógrafa en la que os dignáis participarme vuestra exaltación a la cátedra de San Pedro. Mire, se supone que esto, en ese tiempo, se supone que Álvaro Obregón, cuando era un Estado sumamente laico, estuviera en relación con la Iglesia Católica Romana. ¿Verdad que no? Pero esto se hizo por abajo del agua. Esto se hizo por abajo del agua. Esta delicada cortesía me produce satisfacción. ¿Cómo se puso Álvaro Obregón? Pues miren, me están tomando en cuenta. No, lo que Roma quería es dominar México. Y gratitud muy hondas, ya que debido al fausto acontecimiento que me ha anunciado, aquí no se ve bien, dice católica del pueblo mexicano, ha de ser como la comunidad católica, algo así del pueblo mexicano, disfrutará de todos los beneficios que puedan generar las virtudes relevantes de su actual pontífice máximo. Óigame, Álvaro Obregón traicionó entonces el asunto. Porque por un lado Álvaro Obregón, no pongan ese Cristo en el Cerro del Cubilete, ¿verdad? Y por otro lado Álvaro Obregón diciéndole al Papa, diciéndole, ¿sabe qué? A México se va a ver beneficiadísimo con su pontificado. Hermano, esta es la historia que está en la profecía. A ver, le voy a presentar otro más, ¿está bien? Bueno, hay de varios presidentes, ustedes díganme. Está de Salinas, está de otros, pero esto es de Álvaro Obregón. Vamos a ver lo último que tenemos de Álvaro Obregón aquí. Bueno, ahí dice una nota del ministro de Relaciones dirigida al delegado apostólico en México, Ernesto Filipe, en la que le comunica que la carta autógrafa que le entregó relativa a la exaltación de su santidad Pío XI a la cátedra de San Pedro ha sido puesta en manos del presidente de México, Álvaro Obregón, quien ha correspondido con la carta autógrafa que anexa a fin de que por su digno conducto se haga llegar a su alto destinatario. 7 de abril de 1922. ¿Qué les parece? Cuando se fraguaba la guerra cristera, realmente ya había relación, quiera o no, México con el Vaticano. Qué tremendo. Muchos mexicanos murieron de balde, creo yo, en esa guerra cristera. Vamos ahora con ¿quién? Con Carlos Salinas de Gortari. Aquí es donde viene la unión Iglesia-Estado. A ver, vamos a ver aquí qué dice. Esta carta es del octubre, ¿qué dice aquí? 14 de 1992, oficina enviado especial de su santidad. La Nunciatura Apostólica en México saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene el honor de comunicar que la Santa Sede ha concedido
su correspondiente beneplácito para el nombramiento del señor profesor Enrique Olivares Santana como embajador de la República de los Estados Unidos Mexicanos ante la Santa Sede. Sí, esto fue en el año del 92. Es cuando viene ya la relación Iglesia-Estado, se acepta la personalidad jurídica de Roma, entonces ahora sí, manden un embajador al Vaticano, cosa que no sucedía. Hermano, este material para mí es muy apreciado porque viene a confirmar la historia. Ve en la historia y toda nación en la Edad Media que se sometía a Roma perdió su libertad. Pregúntale a los anglosajones, pregúntale a los franceses, pregúntale a los alemanes, aún a los suizos. Los suizos que eran protestantes finalmente se infiltraron. Los emisarios del Papa hicieron guerra entre los mismos protestantes. ¿Sabes quién murió en una de esas guerras? El reformador Zwinglio. Él murió allí. ¿Y sabes qué hizo un soldado de Roma? Al ver a Zwinglio con su casco acostado al lado de un árbol, dando ahora sí que las últimas, le quitó el casco. Zwinglio, el hereje, muera. Le pasaron la espada por el cuello. Toda nación que se somete a Roma y todo individuo que se somete a Roma se ha dejado de someter a Cristo. Vamos a ver otra carta más, ¿está bien? Y les voy a mostrar unos gorros también. Hay gorros. A ver, aquí tenemos. Esa carta ya la vimos, es que el hermano le tomó la parte de abajo. Ahora vamos a ver esta otra carta. ¿Esta viene en qué? En latín. Illustri et honorabili viro Carolo Salinas de Gortari. Y bueno, ahí está. Johannes Pablo II. Y bueno, ahí está. Ahora, nota una cosa. ¿Cuál es el idioma oficial de Roma? Latín. Aún todavía antes del Concilio Vaticano II ellos rezaban en latín, ¿verdad? Pater noster quis in caelo sanctificetur nomen tua ad in regnum fat voluntas tua ad in cielo san in terra. No soy católico, lo aprendí cuando tomaba clases de etimología grecolatina, nos lo hicieron aprender. Sigue siendo aquel latín de Roma. ¿No es interesante? Recuerden que en la cruz estaba en hebreo, griego y latín. Bueno, siguen usando el latín. Y esa es la parte que le mandan, ¿a quién? Salinas de Gortari al Papa, se lo manda en latín, cuando ya están las relaciones de Estado e Iglesia. Vamos a ver vamos a ver la nota porque, a ver qué dice aquí la nota, aquí está. Carta autógrafa del Papa Juan Pablo II dirigida a Salinas de Gortari, presidente de la República Mexicana, en la que le comunica la designación del venerable Jerónimo Prigioni como delegado apostólico en México. Roma, 20 de octubre de 1992. Ahora, si tú te vas y revisas la historia, muchas asociaciones religiosas tienen un folio, digamos, y al final tiene 92 o tiene 93. Es el mismo año que Roma adquiere personalidad jurídica. Todas las iglesias adquieren personalidad jurídica a las que se registran. Y si tú te vas al origen de la personalidad jurídica, viene el Código del Derecho Canónico, te lo inventó Roma. La personalidad jurídica te quita la libertad de adorar a Dios. Nosotros, como grupo, no tenemos personalidad jurídica. Creemos en el poder del Espíritu Santo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Tantas cosas, hermanos, que hay en la historia. Ahora vamos a ver los regalitos que se mandan. Pues se mandan regalos, miren. A ver. Aquí tenemos. Ahora vamos a ver qué dice esa carta allí. Dice: carta autógrafa de Salinas de Gortari, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Papa Juan Pablo II, en la que acusa recibo a su santidad de la carta autógrafa por la cual ha tenido a bien acreditar al excelentísimo señor Jerónimo Prigioni con el carácter de nuncio apostólico de la Santa Sede en México. Miren, hermanos, el año 92 fue tremendo.
cuando Roma se sometió al Vaticano. Perdón, cuando México se sometió al Vaticano. Y aquí están los embajadores, ahí están todas las cartas. ¿Saben lo que voy a hacer para ir rápido? Así, miren. Vamos a abrirla. Son 44 elementos, pero lo vamos a abrir rápido. Se va rápido. Mire, no vi, se va tan rápido esto. Mira, ahí está en latín. No abrió todo, ¿verdad? Yo pensaba que iba a abrir todo, no abrió todo. ¿Sí los abrió? ¿Cómo, hermano? ¿Por carpetas? Miren, ahí están los gorritos. Se llama Solideo de su Santidad Juan Pablo II, en el 2002, es el que está allí. ¿De quién es? De Benedicto XVI, 2005, de seda. Todos esos los tienen ahí de recuerdos. Miren, Solideo de su Santidad Francisco, del 2013. Ahora, ¿por qué esos gorros están aquí en México? Pues sencillo, hermanos, tienen poder. ¿Qué le está pasando a ese gorro? Tienen poder. Cuando tú vas y plantas una bandera en un lugar o dejas algo, es porque tienes influencia en esa nación, en ese país. Sí, aquí está ya. A ver, vamos a ver esta carta. Mire, se la voy a pasar y si le llama la atención algo me dicen. Ahí están los gorros. Este libro está buenísimo. Este libro lo tengo, así de grueso. Si usted leyera, dice, del Archivo Secreto del Vaticano. ¿Saben quién lo publicó? Creo que fue la UNAM, sí. La Universidad Nacional Autónoma de México, se lo recomiendo, Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un poco difícil encontrarlo, me lo consiguieron realmente. El texto donde explica es pequeñito. Pero para que tú entiendas todo ese texto vienen todas las cartas. ¿De qué se trata? De las relaciones secretas entre México y el Vaticano de 1922. Desde que quisieron crear el segundo imperio en México, desde Maximiliano de Habsburgo. Desde allá. Maximiliano vivió allí en el Palacio de Chapultepec. Y lo mataron allá en el Cerro de las Campanas. ¿Por qué? Mira, hermano, Dios es Dios, gloria a Dios. Si Maximiliano se hubiera quedado y se hubiera impuesto. Sí, adelante, hermano. Hubiera sido más difícil tener libertad de la que medio disfrutamos a hoy. Dice la historia que su esposa Carlota y él tomaban el catolicismo de una manera tan ligera, tan light, que llegaban ahí a la Catedral de México, mientras el sacerdote estaba dando misa, ellos estaban hable y hable, así como que decían, ¿y este sacerdote loco qué? Algo así era la idea. Y se quejaban con el papado, le decían, oye, el que nos mandaste supuestamente iba a imponer otra vez la religión en México, y no, dice él. Entonces, ¿saben lo que hizo el Papa? Le quita la protección a Maximiliano. Carlota va allá, ahí están todas las cartas, aquí están todas las cartas. Las he leído y le digo, me gozo en la historia porque veo, gloria a Dios, detrás de todas las deserciones y detrás de todos los intentos del papado y todas las agendas que nunca convergieron, está la mano poderosa de Dios. Amén. Cuando los del Partido Acción Nacional son los que fueron a pedir a Maximiliano, por cierto. Sí, Partido Acción Nacional es católico, romano tremendamente. Pero independientemente de eso, cualquier iglesia que se una con la política ya está en los principios de Roma. Carlota le fue a pedir misericordia al Papa y le dijo, no abandones a mi esposo. Ya no la recibieron, la trataron como... Mira, cuando ya no le sirves a Roma, ya Roma te ningunea. No le mandaron apoyo a Maximiliano, lo terminaron fusilando allá en el Cerro de las Campanas, él junto con otros 2 soldados más.
Ahí lo fusilaron. Cuando tú vas te dan unas moneditas porque fueron lo único que traía y alguien lo regaló, creo. Esas moneditas. Y en este libro tú vas a encontrar muchas cosas. Se llama El archivo del archivo secreto del Vaticano. Ahí tú vas a encontrar cómo se movía Roma desde Maximiliano de Habsburgo. Y lo más interesante es que llegan las sesiones religiosas, las sesiones civiles, iglesias que se hacen del poder civil, y la gente como que no pasa nada hoy. ¿Sabes por qué a la gente no le interesa hoy lo que está pasando? Porque no tiene profecía. No, profecía protestante no la tiene. Roma ha inventado un método de profecía donde ella no es la mala sino la buena, se llama el futurismo. Ese es el método inventado por los jesuitas de Roma en el Concilio de Trento. ¿Sí? Este libro se lo recomiendo, está buenísimo. Ahí está, miren, de los archivos secretos del Vaticano. Del archivo secreto del Vaticano, dice aquí, el Estado mexicano, siglo XIX, coordinación de Luis Ramos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. El Estado Vaticano y su presencia internacional, es un libro. Bueno, ahí vienen varias. Y estos son los regalitos. Insignias de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno. ¿Tú sabes quién fue Gregorio? ¿Qué cosas hay que estudiar la profesión? Conferidas por Pío XI a don Ángel Iglesias, secretario de la Comisión Mexicana, que ofreció la corona a Maximiliano el 10 de abril de 1864. Quizá muchos hermanos que están en otros lugares viendo esto, quizá digan, bueno, ¿y eso qué es? En 1857, Benito Juárez le quita el poder a la Iglesia Católica en México, pero la Iglesia Católica no se quedó con las manos cruzadas, sino las desenvainó, ¿verdad? Y usando mexicanos, fue al Papa y le dijo, mándame un emperador. Y el Papa le mandó a Maximiliano de Habsburgo, era un austriaco, ¿sí? Y entonces al que le fue a pedir, ¿verdad? Al Papa era el Pío, ¿qué dice bien? Pío IX, un mexicano que se llama Ángel Iglesias le fue a decir, mira, ¿sabes qué? Mándanos a alguien que sea tu representante allá en México. Y le mandó a Maximiliano. Y el Papa le dio esto, miren, ¿qué les parece? Ahora, ¿por qué Roma lo tiene y por qué está en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México? ¿Por qué creen ustedes que está en el Museo de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Porque algún día Roma lo va a lograr. Y tú y yo tenemos que confiar totalmente en la sangre de Cristo para defender la libertad que Dios nos dio por creación y por redención en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Por redención, por su sangre preciosa que derramó. La derramó para darme libertad del pecado, para librarme del pecado y una vez hecho libre, adorarlo en espíritu y en verdad. Mira, ahí están las evidencias. ¿Qué más había allí? Aquí está otro regalo. Gran Cruz de la Orden Pontificia de Pío IX, conferida a Luis G. Cuevas, secretario de Relaciones Exteriores de México, quien en 1849 ofreció asilo en México al Papa Pío IX. Entonces México no ha sido un estado laico, como nos han dicho. ¿O sí? Del archivo secreto del Vaticano, de otras cosas que están por ahí. Y agradezco, hermano, gracias por tomar estas fotos, por pasármelas. Era muy difícil que alguien estuviera allí y tomar foto de toda esa historia. ¿Sí? Aquí tenemos esta otra, y disculpen, pero se ve de este lado, así me la pasaron. Aquí que dice, ofreció asilo en México. Aquí es lo mismo, pero más grande, véanlo. ¿Lo puedes cambiar aquí? Es la misma, pero miren, es de oro y de qué más, y de plata y esmeraldas. Wow, de esmeraldas. Gracias, Ángel. ¿Y cómo le hacemos para subirla para que se vea lo que dice acá abajo? Ok. Entonces estos son los regalitos.
¿Sí? Estos son los regalitos. Ahí está, ahí está. ¿Verdad? En 1849 ofreció asilo en México al Papa Pío IX, ¿verdad? Oro, plata, perdón, yo dije esmeraldas, no son esmeraldas, son esmaltes. Oro y plata. Ahora, ¿por qué el Papa da regalitos y todas esas cosas? Hermano, ¿sabes qué dice la Biblia? No te dejes sobornar por regalos. Eso dice la Biblia en Proverbios. Más vale ser libre ante Dios. Nunca vendas tu libertad. Vamos a ver qué más de regalos tenemos. ¿Cómo le hacemos aquí, hermano? Ah, sí, ¿verdad? A ver, esta que dice. Ah, esta es otra cosa. Mira, 1930, esto es después de la Guerra Cristera. Insignia del Comendador de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, conferida por Pío XI a Miguel Palomar y Vizcarga, cofundador del Partido Católico Nacional y de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Hermano, en Roma no hay libertad religiosa. Es claro que en el Concilio Vaticano II, en los documentos del ecumenismo, te sacaron un documento sobre libertad religiosa. Es el nombre, pero no es. Es que no es. Sí, porque viene de Roma. Mira, en primer lugar, Roma nunca te va a dar libertad, te la quita. Cuando los protestantes estaban en el Segundo Concilio Vaticano, 1963-1965, no querían entrar en comunicación ecuménica con Roma. Y Roma dijo, está bien, yo sé que ustedes me tienen miedo porque yo les he matado a muchos de sus adherentes, pero voy a firmar un documento de que creo en la libertad religiosa. Roma lo firma, se llama Documento de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II. ¿Y saben qué hacen los protestantes? Ahora sí, dame la mano. Cuando vino aquí a México el Papa, ahí estaban los protestantes cantándole al Papa. El pueblo sin profecía será disipado. ¿Qué más tenemos aquí? Esos son regalitos que hay. Esta es como una cruz rara. Cruz del Comendador. Dice, a ver, yo creo que lo tenemos mejor acá. No. Dice aquí. No se ve tan bien, pero vamos a leerlo y ayúdenme a leerlo. Conferida por el Papa Pío IX a José, no se ve bien allí, secretario de la Legión de México ante los Estados, ¿qué? Unidos. ¿Esto cuánto se da? 1880. Conferida por Pío IX a José Hidalgo y Eschumacher, algo así, secretario de la Legación de México ante los Estados Pontificios. ¿Desde cuándo eso? 1800, ¿qué? 80. Oiga, entonces siempre hubo relación, pero por abajo del agua. Siempre hubo relación entre Estados Unidos mexicanos y el Vaticano. A ver, avancemos. Esta, 1920, insignias también, conferida por Pío. Pío dio muchas insignias. Candidato por el Partido Católico Nacional a las elecciones. ¿Ya ven cómo Roma está tan metida en las elecciones? ¿Ya ven cómo Roma está tan metida en las elecciones? Y así lo está en todos los países. Hermanos, donde quieren que están viendo este mensaje, agradezcámosle a Dios por la libertad que tenemos en Cristo, en su sangre preciosa, de obedecer sus mandamientos por el poder que Él nos da. Pero cada vez veo más cerca y más cerca lo que dice la Biblia. Y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Porque Roma ha trabajado sutilmente con regalos y reconocimientos y medallas y cartas y políticas y candidatos. Porque tiene en mira el restablecimiento de su poder de acuerdo a la profecía. Vamos a avanzar. El fervor hizo arrodillar a millones. La foto del Universal cuando viene el Papa, primera visita, se rompe la relación Iglesia-Estado. Ahí está la foto del primer nuncio apostólico, ahí están los nuncios. Y esto es súper interesante. Relaciones bilaterales. Esta es historia, vamos a terminar con esa historia para que entendamos cómo está. Esto estaba allá cuando vino uno de esos papas
Dice, tras la consumación de la independencia nacional en 1821, el gobierno de México procuró el reconocimiento internacional a su nueva calidad de Estado independiente, al declararse México como un Estado católico. El establecimiento de relaciones diplomáticas con la sede apostólica obtuvo la mayor prioridad. Una vez que se obtuvo el reconocimiento de España, el Papa Gregorio XVI reconoció la independencia en 1836. Ahora, ¿quién es el Papa para... ¿Te das cuenta? ¿Quién es el Papa para reconocer mi libertad? Quedando así establecidas las relaciones entre México y la Santa Sede. Esta amistad se estrechó más cuando en 1849 las revueltas liberales de la República Romana obligaron al Papa Pío IX a buscar refugio fuera de Roma. Fue entonces que el presidente José Joaquín de Herrera ofreció asilo en México al pontífice enviando un donativo, fíjense nada más, para sufragar sus gastos del viaje a América. Aunque el Papa declinó la oferta, decidió nombrar en 1851 a Monseñor Luigi Clementi como el primer delegado apostólico en México, ya desde 1851. La reforma liberal iniciada en 1855 con la proclamación de la Ley Juárez, la Ley Lerdo, 1856, y la Constitución de 1857 desataron la Guerra de Reforma, en la que se dirimieron el papel del clero, es decir, se echó para abajo, y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Al término de esta guerra civil, el gobierno liberal victorioso suspendió las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y expulsó a los obispos del país. Vayan, se lo sacó. Ahora, ¿por qué creen que lo sacaron? Porque nos tenían doblegados, hermanos. Pobre mexicano, nos tuvieron doblegados por años, siglos. Yo no sé, cuando la gente va ahí al Zócalo y está la catedral, ay, qué bonito, dice la gente, hermano, esa catedral es símbolo del dominio del clero. No es símbolo de adoración. Y de esclavismo. ¿Cuántos indios no mataron y usaron para poner piedra sobre piedra de tantas y tantos edificios que hicieron? Tremendos edificios. Pero solo porque lo mandaba Roma. Muchos murieron ahí. Entonces, fueron expulsados del país y mira lo que dice. Las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede quedaron suspendidas por 133 años hasta que se restablecieron en 1992 tras la reforma del artículo 130 de la Constitución Política que hizo posible la entrada en vigor de, ¿qué dice aquí? De la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Por qué nosotros no somos asociación religiosa? ¿Ya quedó claro? ¿Por qué nosotros no nos sometemos al papado? Porque el papado le dijo a Salinas de Gortari, cambia el artículo 3º, 4º, 5º, 24, 27 y 130 constitucional. Si tú lo cambias, entonces dijo el papado, yo voy a tener relaciones diplomáticas contigo. Salinas de Gortari, como estaba viviendo una crisis de credibilidad debido a las elecciones y cómo había llegado a la presidencia, le dijo al gobierno, al papado, está bien, voy a cambiar. Y como resultado de ese cambio que el papado le pidió, y el papado no da libertad religiosa, sino al contrario, te somete a tu religión, vino la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Si tu iglesia es AR, y hermanos, esto es el avance del papado, por eso les digo, estamos como un niño, ya, donde el oso está así con sus garras. El único que nos puede salvar de todo esto es el que salvó a los jóvenes hebreos del horno de fuego. ¿Quién fue? Dios. Cristo Jesús, amén. Cuando Nabucodonosor dicta esa ley, ¿saben que ustedes se me van al horno de fuego? Está bien. Dice, es que no veo 3, son 4. Amén. Y asustado dijo, están caminando. Y están en libertad y están 4 y no les quema ni el fuego que yo puse. Hermano, la Biblia dice, toda arma que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y en otra parte dice, ni la llama arderá en ti. Amén. Y ahí está la historia. Para aquellos que están viendo por qué nosotros somos sostén propio, porque amamos la libertad que tenemos en Cristo para obedecer sus mandamientos, incluyendo el santo sábado. Amén. Amén.
Bueno, ahí miren, es mucha la historia, ¿verdad? Y ahí están las cartas. Creo que ya son todas, porque no leí muchas, ¿sí? Pero bueno, hermanos, ¿y qué me faltó? Bueno, creo que es lo suficiente. Eso es lo suficiente. Y hacemos un resumen. Hacemos un resumen de Daniel capítulo 7. Mira, ahí está toda la historia ya puesta. Babilonia del 606 al 508. Lucharon por su libertad. Medo-Persia igual, 538, 331. Grecia 331 al 168. Roma 168 al 476. Aquí es la caída de Roma de Oriente. Después surge el papado, eso está en la historia, que domina Europa toda la Edad Media. Mientras eso pasa, después de que el papado se le da la herida de muerte por el general Berthier, la Biblia dice que en el cielo inicia un juicio, y el juicio fue dado a los santos. Amén. Todos estos hombres fieles que murieron bajo estos reinos y bajo los otros reinos que pasaron, Asiria, Siria, todos los fieles, Dios dice, es hora de hacerte ¿qué? Es hora de hacerte justicia. Hermano, cuando este juicio termine, es que finalmente se le hará justicia a todos los que nunca tuvieron la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sigue diciendo la Biblia que la vida le fue prolongada a estas bestias, pero ya se les había quitado el dominio. Y dice que finalmente Daniel 12, 7, 11 dice, hasta que la bestia fue ¿qué? Destruida. El papado, junto con los Estados Unidos de América, de acuerdo a la profecía, hermanos, dominarán y controlarán el mundo. Eso es lo que está en Apocalipsis 13. Vete a Apocalipsis 14 y ya están los 144,000, los victoriosos cantando victoria. En Apocalipsis 15, victoria sobre la bestia. Amén. Estamos proféticamente en los tiempos finales. Y algún día, creo que será muy pronto, cuando Él nos llame al cielo y nos diga, ahora sí disfruta, eres libre porque estás con aquel que te creó, libre para adorarte. Y conoceremos y proseguiremos y continuaremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. Amén. Jehová significa el Dios de la vida. El Dios que dijo a Moisés, ve y preséntate a Faraón y dile, libertad religiosa, deja ir a mi pueblo. En todas las naciones, eso ha sido el grito y la lucha del pueblo de Dios. Nosotros no somos la excepción. Nos espera, ya vimos lo que nos espera. Pero ¿para qué la profecía nos dijo eso? Para que nos preparemos. Que Dios nos bendiga, hermanos que han seguido este tema en diferentes partes, en diferentes lugares. Hemos hecho un repaso de los grandes imperios de la profecía en relación a la libertad religiosa, pasando por México. Recuerden que México está entre las dos bestias, entre el papado, que lo dominó por mucho tiempo, y el terreno que nos quitó Estados Unidos. Pero aquí Dios tiene aún hijos fieles que saldrán del catolicismo romano, de las filas del escepticismo, que saldrán de las filas del protestantismo apóstata, porque reconocerán que solo en Cristo Jesús hay libertad para adorarlo, los que guardan sus mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Y donde quiera que ustedes estén, en cualquier país, luchen por la libertad, pero no luchemos con técnicas humanas de política. Luchemos en oración, luchemos de rodillas, y el Dios de paz nos dé su paz y nos guarde a todos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta. No sé si haya quedado claro por qué no estamos en la AR, hermana. ¿Sí? Ok. Muy bien. Pues vamos entonces a terminar con un himno. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, que también son bienvenidos, ¿verdad?
Pero pues a través de la palabra profética, pues hemos sido alimentados. Y esto trae paz al alma, paz al corazón. Amén. Y hermanos, si llegará el día que no podamos ni reunirnos en estos lugares. Pero te repito lo que te dije al final. Aunque te maten y te quiten la vida, nadie te quitará tu libertad en tu corazón. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno entonces, ¿qué les parece? Para terminar. ¿Cuál es el himno que dice prefiero a mi Cristo? Ayúdenme, por favor. ¿Qué número es? Prefiero a mi Cristo. Gervano Oropé. 400, creo es. 404. 404. Muy bien. Y este himno dice: antes de ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Tengo entendido que este himno lo hizo alguien que era de la realeza y la tuvo que dejar por seguir a Cristo. Un himno tiene mucho significado. Prefiero mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiero a él, será de mi alma fuerte para mí. Antes de ser rey de cualquier nación y el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su lirio blanco, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación, pecado gobernar, prefiero a mi Cristo
Amén. Amén. La Escritura dice que algún día los reinos de este mundo llegarán a ser de nuestro Señor. Amén. Que toda lengua, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Algún día, lo querrán o no lo querrán, reconocerán que Cristo es Rey. Y no lo harán obligatoriamente, sino sabrán que estuvieron luchando contra los principios de la ley de Dios. Hoy lo podemos hacer, hoy podemos reconocer a Jesús como Rey y a su ley en nuestras vidas. Amén. 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 O si no, algún día lo tendremos que hacer, también voluntariamente, pero ya porque no habrá otra opción. Gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Que la honra y la gloria sea para Dios. Y mi hermano, donde estemos, seamos promotores de la libertad que Cristo nos otorga como un don y que el hombre la debe respetar. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, no estaríamos hablando de libertad si tú no hubieras mandado a Jesucristo a vivir en libertad tus santos principios. Si tú no hubieras mandado a Jesucristo para que Él nos enseñara en la cruz del Calvario lo que es someterse a los planes de Dios, porque aún a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Cristo tenía que cumplir los planes de Dios para hacer una ofrenda por nuestros pecados. Y nosotros desarrollar un carácter, una confianza, una libertad en Cristo, como un don de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Como un don que procede de Dios, como un regalo que el hombre debe de respetar y no gobernar en la religión. Gracias porque sabemos de que en toda la historia pasada ha habido hombres, mujeres fieles, hogares fieles, que han adorado en Cristo, como su conciencia los manda en base a tu palabra, Señor. Y gracias porque hoy nos prometes en tu palabra, Señor, que habrá un remanente fiel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Ellos saben que al único que hay que adorar, obedecer, en espíritu y en verdad, es a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Señor, te pedimos por las visitas que han estado con nosotros. Te pedimos para que la libertad que nos ha quitado el pecado, la muerte, Señor, y tantas cosas, la persecución, que tú espiritualmente nos las puedas dar. Y podamos encontrar en Cristo descanso para nuestras almas y reposo en nuestra vida espiritual. En tus manos quedamos, Señor, sea lo que venga en el futuro. El control que hoy se está viendo ya, dependemos de ti y no del hombre. Protégenos con tus santos ángeles y siempre asístenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios